Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por acompañarnos en la tribuna del día de hoy. Hoy llegamos a la tribuna número 76. Tenemos un invitado muy especial, Vladimir Flores Blado, quien nos va a hacer una conferencia llamada Nueva Realidad, Viejos Paradigmas. Voy a darle la palabra a Santiago Perdomo, que nos quiere hacer un saludo antes de presentar a nuestro invitado. Adelante, Santiago. Bueno, un saludo muy especial a todos los asistentes y hablado. Muchísimas gracias por la participación en esta tribuna Colpatria Olimpia. Es un honor tenerlo como conferencista. Adelante, Daniel, con la presentación de Blado. Gracias. Bueno, Blado es publicista, caricaturista, periodista y diseñador gráfico. Comenzó su carrera a mediados del 80 como caricaturista en el diario La República de Bogotá y desde el 88 se dedica al diseño editorial. Ha dirigido el rediseño de numerosos diarios y revistas en Colombia y otros países. Entre abril de 2000 y diciembre de 2004 fue director creativo de la revista Poder en Miami. Ha obtenido 6 premios nacionales de periodismo. En 2002 recibió el Premio de Excelencia de la Sociedad Interamericana de Prensa y ha ganado 2 premios de excelencia de la Society for New Designs en Estados Unidos. En febrero del 2008 fue jurado del concurso anual Lo Mejor en Diseño de Periódicos, organizado por la ASND en Syracuse, en Estados Unidos. Y en la actualidad es director de Blado Studio, empresa dedicada a la comunicación gráfica, diseño editorial, diseño de marca y desarrollo y edición de contenidos para publicaciones impresas y plataformas digitales. Blado, es un honor que nos acompañe en esta tribuna número 76 y como decimos aquí en la tribuna, el piso es suyo y adelante. Bueno, pues muchísimas gracias, Daniel. Muchas gracias por la invitación a Daniel, a Santiago y a todos los que nos acompañan en esta tarde, a todos los que dedican un rato a escucharnos y esperamos que a participar también de esta conversación que vamos a tener. Una conversación que pues siempre es más interesante en la calidez de la presencia o de la presencialidad, pero que las condiciones nos han impuesto otro ritmo y otras formas de comunicarnos, pero bueno, lo importante es que aquí estamos. La verdad es que para mí es un gusto hablar con la gente de Colpatria y con los invitados de Colpatria y de Olimpia, por supuesto, dado que es un público que yo sé que se interesa por lo que ocurre en este país, por la actualidad, por la realidad. Y yo llevo 35 años dedicado a eso, a observar la realidad del país, a observar lo que pasa en nuestra ciudad, en nuestra Colombia, en nuestro continente, en el mundo, y a opinar a ratos en unas formas, en forma escrita, a ratos en forma gráfica, pero siempre me ha gustado opinar, analizar. Y al comienzo yo pensaba que uno tenía que opinar de todo. Entonces sentía que no me alcanzaba el espacio porque el lunes pasaba una cosa, el martes pasaba otra, el miércoles otra, y así todos los días. Ya sabemos cómo es este país, todos los días nos traen sorpresas y no siempre sorpresas agradables, ¿no? A los problemas de la violencia hay que agregar los de la corrupción, los de la delincuencia común, los del narcotráfico, las campañas políticas, la inseguridad en general, etcétera, etcétera. Problemas que pareciera que que hicieran parte de nuestro ADN. Y pues es una desgracia y es una tristeza que un país con tanto potencial tenga que vivir una realidad como esa. Nosotros tendemos a decir que lo mejor de Colombia es la gente, y eso es verdad, pero vivimos en un país donde
vemos tantas cosas que ocurren, tantas cosas que se hacen, y que las hacen ¿quiénes? Pues las hacen personas. Personas que nos hacen quedar muy mal, que nos perjudican, que nos afectan, no solamente en cuestión de imagen, sino en cuestión de presupuesto, en cuestión de integridad, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que también hay que tener en cuenta que así como lo mejor de Colombia es la gente, también lo peor de Colombia puede ser la gente. Y aunque son muy poquitos, hacen mucho daño y alcanzan a perjudicar, a afectar a todo un país. Yo decidí bautizar esta charla, esta conferencia, esta conversación con ustedes con ese nombre de nueva realidad y viejos paradigmas, porque hemos estado de verdad que como enroscados y seguimos en una espiral en la cual nos metemos y nos enredamos y pareciera que no estuviéramos interesados en salir. Y todo en este país, pues obviamente desde los tiempos de la independencia, siempre ha habido esa pugnacidad entre nosotros, entre los colombianos, entre bolivarianos y santanderistas, y así de allá para acá, liberales y conservadores, izquierda y derecha, fachos y mamertos, etcétera, etcétera, toda una cantidad de cosas. Y siempre se da una circunstancia y es que queremos encasillar al otro, queremos etiquetar al otro. Yo voy a compartirles mi presentación, una presentación, a ver, que arranco contándoles que yo llevo ya bastantes gobiernos. Aquí están casi todos los presidentes que me han tocado. Falta por ahí Carlos Lemos Simons, que tuvo su palomita de una semana, durante la cual fue un hombre muy activo. No, pero arranqué, bueno, y me falta Belisario y me falta Barco, nada menos. Arranqué con el presidente Belisario Betancur en su última etapa y ya me tocó el presidente Barco completo y luego llegó Gaviria, que ustedes lo pueden ver acá, y luego llegó el señor Samper, después pasamos al señor Pastrana, al señor Uribe, al señor Santos y ahora estamos con el señor Duque. Y siempre a mí, dentro de esta lógica que se maneja, entonces siempre los amigos o partidarios de tal o cual gobierno me dicen, es que a usted le gusta es el que había antes, ¿no? Y la primera vez que me lo dijeron fue tal vez en el gobierno de Samper. Me dijeron, es que usted como lo que pasa es que usted es gavirista. Entonces yo le decía, vaya, mire las caricaturas que yo hacía de Gaviria. Y después cuando llegó Pastrana, lo mismo. Es que usted es samperista. Y yo, la misma respuesta. Vayan y vean las caricaturas que yo le hice a Samper. Y así, ¿no? En un ciclo. Y lo más curioso y lo más paradójico es que mientras uno se dedica a explicar y a tratar de aclarar y cosas de esas, los políticos después hacen sus arreglos. Entonces uno dice, no, yo es que no puedo con fulano, con sutano, y después fulano y sutano terminan de compadres, el uno termina siendo embajador del otro, o siendo el nuevo mejor amigo, etcétera, etcétera. O un día se insultan y al otro día se abrazan. Y mientras tanto hay un montón de amigos y familias que se han desbaratado por culpa de esos dos señores que ahora están felices de la vida, compartiendo whisky, compartiendo almuerzos, compartiendo paseos, lanchas, playas, cumbres, nombramientos, nómina oficial, etcétera, etcétera. Eso es lo más absurdo de todo esto, que mientras nosotros nos damos garrote, ellos después se encuentran y es como si no hubiera pasado absolutamente nada, como si no estuviera pasando nada. Y en este punto yo quiero llegar a contarles una cosa, hacerles una confesión, y es que
yo extraño la época de la Guerra Fría. Esa época en que se enfrentaban Estados Unidos y Rusia y el mundo estaba más o menos dividido en dos y estaba más o menos organizado. Uno sabía quién era el bueno y quién era el malo, dependiendo obviamente del lado en el que uno estuviera, ¿no? Entonces, uno sabía quiénes espiaban a quiénes trabajaban para qué lado, etcétera, etcétera. El mundo estaba relativamente organizado, ¿no? El mundo tenía como unos pies y una cabeza, pero entonces se sabía que para algunos la Unión Soviética era el bueno y para otros Estados Unidos era el bueno y viceversa, el enemigo era el otro, ¿no? Veíamos cómo se enfrentaban la CIA con la KGB, sus agentes se espiaban mutuamente, se perseguían, en muchos casos se envenenaban entre ellos, se mataban, etcétera, etcétera, pero había otros casos en que había intercambio de prisioneros y cosas de esas. Y hago un paréntesis para decir, es increíble que las dos principales potencias del mundo que se tenían un odio a muerte, ellos tenían embajada cada uno en el país de su adversario, tenían embajadas, tenían personal militar, diplomático, comercial, etcétera, etcétera. Y nosotros tenemos un país con el que compartimos 2.200 kilómetros de frontera y no tenemos ni un cónsul. Y hay millones de personas de cada lado, de cada país, en el otro país, envueltos en una cantidad de problemas, en una cantidad de rollos, porque los mandatarios no se ponen de acuerdo, ¿no? Entonces yo digo, era mucho mejor el modelo de antes de la Guerra Fría, el modelo de la época de la Guerra Fría, porque a pesar de esas diferencias, había una relación, como fuera que se llamara, pero había una relación por conveniencia, por estrategia, por lo que fuera, pero había una relación, como digo, había intercambio de prisioneros, había, usted me expulsa uno, yo le expulso el otro, usted hace, yo le respondo, y así, ¿no? Pero hoy en día eso no lo vemos. Pero siguiendo con aquella época, una cosa que marcó la Guerra Fría, como todos sabemos y como algunos recordarán, fue justamente la carrera espacial, ¿no? De hecho, ellos, los rusos, tenían cosmonautas y por este lado teníamos astronautas, ¿no? Entonces, el primero que salió a la luna, el primer satélite, el primer animal, el primer hombre en el espacio, después el primer hombre que llegó, que pisó la luna, y así, eso era una cosa fantástica. Y ni hablar, por ejemplo, de lo que eran los partidos en los mundiales de fútbol. Yo no sé cuántos de ustedes recordarán eso, pero eso era muy emocionante cuando de pronto la República Democrática Alemana se tenía que enfrentar a la República Federal de Alemania en un mundial. Esos eran clásicos, ¿no? No los clásicos que vemos ahora cada 6 meses entre el Barcelona y el Real Madrid o los equipos de las ligas más importantes de Europa, no. Los clásicos de verdad, porque esos sí se jugaban el honor, se jugaban cosas políticas, intereses de el más alto nivel. Eso era muy, muy emocionante, pero eso se perdió después con la caída del muro y estas cosas. La ideología que existía, pero pues después vimos como todo en Rusia, con la caída del muro, con la revolución pacífica que hubo en esos países, con la caída de la cortina de hierro, pues todo terminó en el pinche metal, en el dinero, en la plata, en lo que hoy en día vemos por todos lados, que es un objetivo y no importa cómo, pero al final del día sigue siendo la plata. Pero lo más curioso es que haya gente que hoy en día todavía cree que, primero hay unos que creen que la Unión Soviética todavía existe, ¿no? Y otros
no tan despistados, pero también sin información, que piensan que Rusia sigue siendo un país comunista. Háganme el favor, el señor Putin, que es un señor bastante singular, que decidió cambiar un articulito para quedarse en el poder una y otra vez y otra vez y otra vez, es el hombre que más tiempo ha durado en el poder en la Unión Soviética, contando la Unión Soviética y Rusia, mejor dicho. Entonces, es una cosa increíble y se va a postular y se puede quedar hasta el 2030 y pico y todo como si nada, pero es un señor que es ortodoxo, que está haciendo que la economía de Rusia se defienda igual que el capitalismo que tanto atacaron antiguamente los rusos y todas estas cosas. Allá ya el tema es con cash, con plata, ya en la veneración a la revolución y todo eso, eso ya es una cosa del pasado, pero curiosamente en nuestro medio, en nuestro ámbito, hay gente que cree que los rusos son comunistas. Háganme el bendito favor. Y toda esa recocha, pues la empezaron por allá en los 60, los primeros, el secretario general del Partido Comunista, y después aquí pues ya la cosa fue avanzando y teníamos a un señor como Gorbachev, que miren esas confiancitas que se daba con Reagan, toteados de la risa, como si nada, ¿no? ¿Y qué tal Yeltsin y el señor Clinton? ¿No? El señor Yeltsin, que a duras penas se podía sostener en sus pies porque la mitad del tiempo vivía borracho y la otra mitad dormido, ¿no? Entonces funcionaba con piloto automático cuando estaba en reuniones y en cumbres, pero a veces el piloto automático le fallaba y terminaba diciendo sandeces o terminaba yéndose de bruces y cosas de esas que a uno le parecían muy graciosas, pero que terminaron convirtiendo todo en un colapso de ese país y de ese bloque de países comunistas que tenían al mundo de alguna manera dominado en sus territorios, ¿no? Y después llegamos, así pues haciendo un salto bastante largo, llegamos a este caballero que a nosotros nos tenían convencidos de que el populismo era una vaina de los comunistas, ¿no? Que los populistas eran unos señores por allá de Cuba, unos señores de Nicaragua, unos señores por allá de unos países que uno siempre pensaba, ¿no? Pues que el populismo. Y llega este señor, llega el señor Trump y armó, la que todos conocemos, ¿no? Y entonces, este señor que se suponía que era pues, él se daba todas las ínfulas que ya todos sabemos y convirtió a Estados Unidos en hazmerreír del mundo. Mientras tanto, Rusia seguía con su nadadito de perro cogiendo impulso, ¿no? Y llegamos a ver estos cuadros en los que se supone que Trump recibió una manita de parte de Rusia para ganar las elecciones y para quién sabe qué más cosas, ¿no? Y el señor Trump muy tranquilamente trató a Putin con guantes de seda. Nunca hizo nada por, eh, por imponer sanciones, ni por hacerle exigencias en respeto a derechos humanos, en respeto a las libertades que en Rusia son bastante restringidas. Nada de eso. Esa es una cosa muy curiosa. Y es una cosa muy curiosa que los países, muchos países, incluido el nuestro, son países que son súper exigentes con paisitos, pero con los grandes países no se meten. Entonces, le exigen a Cuba, le exigen a Nicaragua, le exigen a Venezuela, le exigen a Colombia que cumpla en temas de derechos humanos, en tema de control de armas, en tema de control de drogas, etcétera, etcétera. Pero ¿por qué nunca le exigen nada a los grandes países? ¿O es que en China se respetan mucho los derechos humanos?
¿O es que en China hay libertad para formar partidos políticos, para impartir cátedra, para publicar medios de comunicación, etcétera, etcétera? Nada de eso, ¿no? Ni en China, ni en Rusia, ni en Arabia Saudita, ni en muchos otros países árabes, ni nada de eso, pero nadie los controla. A ellos no les exigen. Pero vaya que Colombia imponga una ley mordaza, entonces ahí le caen todos los organismos internacionales. Vaya que Colombia viole los derechos humanos, le caen. Lo mismo que le caen a Cuba, lo mismo. Pero lo más doloroso es que un país como Colombia tiene las mejores relaciones con Rusia, tiene las mejores relaciones con Arabia, con los árabes, tiene las mejores relaciones con China. Los chinos nos están invadiendo, están metiéndose en el negocio minero, están metiéndose en el negocio de las comunicaciones, están metidos en los negocios de la construcción, nos están haciendo disque el metro de Bogotá, vamos a ver si de verdad lo vemos algún día, ¿no? Y el gobierno colombiano no les dice nada a los chinos. El gobierno colombiano, ¿por qué no le impone sanciones a China hasta que convoque elecciones libres? Ah, no, eso ya es ciencia ficción, lo que yo estoy proponiendo. Eso es una cosa que sería impensable, por supuesto. Y no es culpa de Colombia. Lo que sí es culpa de Colombia es que se la velen a países chiquitos como a Cuba, por ejemplo, ¿no? Obviamente Cuba y la dictadura de Cuba es atroz, y yo no podría trabajar en Cuba y no podría estar hablando tranquilamente del gobierno de Cuba si yo fuera un cubano viviendo en La Habana o en cualquier ciudad de la isla, ¿no? Y eso es atroz, eso es imperdonable, inaceptable. Pero es el colmo que Colombia le exija tanto a un paísito como Cuba y se arrodille ante las grandes potencias simplemente por los petrodólares o por la plata que ellos tienen. El caso de Cuba, el caso de Nicaragua, que son todos estos, obviamente el de Venezuela, que son países que tienen unos regímenes políticos que son también inaceptables. Pero, ¿por qué nos doblegamos y agachamos la cabeza ante países como Arabia, donde no solamente no hay respeto por la libertad de prensa, por otra cantidad de cosas, sino que no hay respeto por las mujeres, por la libertad de las mujeres, para los derechos más elementales? No lo hay. Y aquí nos sometemos a eso. Esa es una cosa para pensar. Esa es una cosa que deberíamos reflexionar. Y lo mismo con China y lo mismo con otros países, todo por la plata. Ah, no, es que están invirtiendo en Colombia. Entonces, cuando hablan de China, dicen, ah, no, es que esos son sus problemas internos. Es que nosotros no tenemos por qué meternos en problemas internos. Ah, pero cuando los problemas son de Cuba, entonces ahí sí ya no son internos, ¿no? Y en China también se entrenaron muchos guerrilleros que vinieron después aquí a Colombia a ejercer todo lo que aprendieron en China, ¿no? En fin, pero bueno, son esas contradicciones de la política. Pero desgraciadamente ese orden del que hablaba yo al comienzo se perdió con la caída del muro de Berlín, que claro, como recordarán, pues el muro de Berlín era un símbolo de una dictadura, de un régimen opresor. Un muro que dividió a un país en dos, a una sociedad en dos. Quedaron familias separadas de un día para otro. Yo he vivido muchas veces a Alemania y conozco muchos casos de amigos, de parientes que decían, no, es que mire, yo quedé de verme con mi papá o con mi primo o con un compañero de clase en la 72, pero cuando llegué a la 90 me dijeron, no señor, ya no se puede pasar para allá. A partir de ahora está prohibido pasar de la 90 para allá y de la 90 para acá. Entonces, eso debió ser una cosa muy horrible. Y después de muchos años, pues, el muro de Berlín cayó y arrastró, pues, todo lo que vino luego con
la caída de la cortina de hierro, de la cortina de acero, como le decían otros, del telón de acero, y el mundo se despelotó, porque indudablemente unas repúblicas antiguamente soviéticas estaban mejores que otras, unas quedaron más llevadas que otras, unas quedaron en unas situaciones, en situación paupérrima, etcétera, etcétera. Pero la política también se desordenó y se desbarajustó de una manera increíble. Hoy en día, algunos de esos países se han recuperado, otros han ingresado a la Unión Europea, etcétera, etcétera. Pero la política en general es más desordenada. Ya uno no sabe quién es quién, ya los países no deciden como decidían antiguamente las grandes potencias, Rusia y Estados Unidos, ¿no? Que es un poco lo que ha pasado en general en la política, porque eso se ha ido permeando y ha convertido también la política en un desorden. Nosotros antiguamente teníamos 2 o 3 partidos políticos en Colombia y ahora hay yo no sé cuántos y vemos el relajo que es la política en este país y cambian de partido y el uno se va para el otro o a los partidos según las conveniencias les cambian de nombre, etcétera, etcétera. Y llegamos entonces a ese problema que es el problema de la polarización. Entonces, que no que la izquierda, que no que la derecha, y vivimos en un mundo en el cual los hermanos, los amigos, los familiares, los vecinos se dejan de hablar y se enfrentan por cuestiones políticas, como decía yo hace un rato. Y esto tiene mucho que ver con una falta de conocimiento y una falta de madurez de los políticos. Los políticos no han sabido interpretar lo que está pasando. Y muchos políticos hoy en día todavía hablan como si el muro de Berlín no se hubiera caído. Todavía hablan de la dominación del imperio y hablan en contra de la globalización porque eso es una explotación del hombre por el hombre, etcétera, etcétera, ¿no? Y yo creo que eso nos ha permeado y nos ha llevado a ver más que partidos, sectas. Y entonces unos condenan a los otros, unos acusan, etiquetan, los denominan de cierta manera despectiva a los adversarios, sin entender, sin aceptar que podemos ser rivales, contradictores, pero no tenemos por qué ser enemigos, porque es que ese es el gran problema, que uno con el vecino, con el que era amigo, con el que era compañero, no se puede ver, no puede conversar, no puede compartir una silla en un estadio ni siquiera, porque hasta eso se volvió una acción de alto riesgo. Era un estadio que antiguamente uno se burlaba de los otros y se abrazaba con las camisetas distintas. Hoy en día no. Hoy en día es una ofensa que alguien se atreva a burlarse o a decir algo del otro equipo, etcétera, etcétera. Pero volvamos a los políticos, porque es que los políticos en su afán de conseguir simpatizantes en esos pequeños feudos, porque como ya no hay una gran masa que siga para un lado y para el otro, sino que son ya coaliciones, uniones, alianzas, carteles, como se quiera llamar, y eso pues trae unas consecuencias muy complicadas porque hace que todo se vuelva una competencia por quién tiene más likes, quién tiene más seguidores, etcétera, etcétera. Y la política los partidos políticos se volvieron microempresas, como se volvieron en buena medida en este país las universidades. Antiguamente había unas pocas universidades, pero
con unas sedes impresionantes, con unos edificios maravillosos, con profesores muy respetados, etc. Y de un momento a otro esto se llenó de universidades de garaje y en algunos casos es que estafan a los estudiantes que se matriculan, lo hemos visto. Y asimismo pasa con los partidos políticos. Los partidos políticos que se alían hasta con el diablo para lograr una curul y pagan cantidades impresionantes en las campañas electorales para llegar al Senado, para llegar a las asambleas, a los consejos, y ni hablar de la presidencia. Y el costo es demasiado caro. El costo es demasiado alto. Es una cosa que nosotros como ciudadanos percibimos, pero generalmente ya demasiado tarde. Y entonces nos damos cuenta, entonces nos dicen, nada, es que fulano estaba aliado con sutano, con el cartel de no sé qué, con los contratos de Sisemás, con las notarías de por allí, ¿no? Y no pasa nada. Y nos despreocupamos y después renegamos. Alguien decía, por allá un escritor británico decía que la tragedia de los que no se preocupan por la política es que van a ser gobernados por unos que sí se preocupan. Y eso tiene toda la razón del mundo. Es una frase que es contundente, es una frase que de verdad debería llamarnos a la reflexión. Pero yo quiero hacer ya casi como un poco redondear esto, diciendo que tenemos que buscar una manera distinta de hablar, de aproximarnos a las cosas, porque no podemos seguir usando viejos clichés. Vivimos en un mundo en el cual, por ejemplo, hemos visto cómo los jóvenes se han rebotado de una manera espantosa, se han levantado contra las autoridades de sus países y no tienen un denominador común. No hay un denominador común. No hemos entendido, y los políticos veteranos no han entendido, y los no tan veteranos menos, no han entendido por qué los muchachos se levantan, por qué se emberracan, como dirían en una campaña hace un tiempo. No han entendido eso, no han entendido por qué los jóvenes protestan, porque es que en Chile protestaron por el alza en el transporte, por el alza en el precio del metro, pero ese no fue el problema. El problema es que había un montón de asuntos acumulados que rebosaron la copa cuando se produjo el alza en el transporte. Pasó en Hong Kong, pasa en Francia con los chalecos amarillos, pasa en Colombia. Y en Colombia no fue la reforma tributaria la causante de todo ese descontento del año pasado y de este año. No, eso fue apenas la gota que rebosó la copa, porque venían una cantidad de problemas ahí guardaditos debajo del tapete, unas protestas que se iniciaron en el 2019 y que las taparon ahí a las malas, a las volandas, sin sentarse a ver qué era lo que les pasaba a los muchachos. Y en cada caso ha habido unas causas que los políticos han querido de alguna manera trivializar o menospreciar directamente. Y eso pues no lleva a ninguna parte. Entonces yo creo que tenemos que dejar de etiquetar al que piensa distinto. Entonces, dependiendo del bando en el que yo estoy, aquel es un facho o aquel es un guerrillero, ¿no? Entonces ese es un vendido y este es un traidor. Y así podemos buscar una cantidad de términos, pero no estamos entendiendo, no estamos sintonizados con lo que está pasando en el mundo. Porque no hemos caído en la cuenta de que los muchachos hoy en día probablemente no leen los libros que nosotros leíamos cuando éramos jóvenes y no entienden o no les interesa
la mecánica de la política de antes, pero sí están intercomunicados y pueden reaccionar de manera instantánea ante muchas cosas, ante un soldado que mata a un perro tirándolo por un barranco, o ante un atraco en una estación de Transmilenio, o una violación en un colegio, o en una universidad, o en una iglesia, qué sé yo. Entonces, ellos pueden actuar muy, muy rápidamente, pero no les estamos diciendo las cosas que a ellos les interesa oír. Estamos diciéndole las cosas que nos interesa contar y nos estamos equivocando. Nos estamos equivocando a tal punto que muchos creen o creemos que los muchachos no leen, que no les gustan los libros, que no les gusta el papel. Y entonces, ¿cómo me explico el fenómeno de Harry Potter y Eclipse y todas esas, que son libros de 500 páginas así de gruesos, que los muchachos y las niñas se los devoran en par patadas, ¿no? Ansiosamente, y los quieren tener físicamente? Ellos no lo quieren en una tableta ni lo quieren en el celular, ellos lo quieren leer físicamente. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Esa conclusión tan ligera de que a los muchachos, a los jóvenes, a los adolescentes no les gusta el papel ni les gusta leer, se cae sola, se cae por su propio peso cuando vemos fenómenos como esos. Lo que pasa en realidad es que no quieren leer lo que nosotros les queremos embutir, lo que les queremos embutir en los periódicos o en la televisión o en la radio. No, ellos quieren oír y quieren ver lo que a ellos les llama la atención y creen que los afecta. Y les afectan un montón de cosas que uno no tenía por ahí en el radar. Les afecta el cambio climático, les afecta el comercio justo, les afecta la explotación laboral, les afecta el medio ambiente, los recursos naturales, etcétera, etcétera, etcétera. Y luego de la pandemia, pues las cosas todavía cambian más, pero no nos damos cuenta de que el mundo está cambiando y seguimos manejando el mundo, sobre todo manejando la política, con los paradigmas del siglo XX. Y llevamos más de 20 años del siglo nuevo, del siglo XXI, y no nos damos cuenta. Hablamos con un lenguaje pre-muro de Berlín, precaída del muro de Berlín. Y hablamos y les decimos comunistas izquierdosos. A los pelados eso no les dice nada, en absoluto. Todos los muchachos que han salido y que salen a protestar, todos esos muchachos nacieron mucho después de la caída del muro de Berlín. No sabían lo que era la Unión Soviética, no sabían lo que era la cortina de hierro, no sabían lo que era un intercambio de prisioneros en un puente por allá en una frontera. Lo ven en las películas, pero para ellos ver eso, ellos ven eso como una cosa de ciencia ficción, como podrían ver una película de la Guerra de las Galaxias. Son cosas que pasan por allá, pero que ellos no las vieron, no las vivieron como las vivimos nosotros. Y el problema es que seguimos tratando el mundo y creyendo que los problemas se resuelven con esos viejos paradigmas. Entonces, pues por ahí es que yo quiero que nos pongamos a pensar. Y por ahí es que yo quiero que reflexionemos a ver a dónde queremos llegar con estos viejos paradigmas, o si de verdad es necesario que adoptemos una nueva perspectiva de las cosas para abordar los problemas de hoy, que son los del siglo XXI y no los del siglo XX. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Vlad. Muy interesante la conferencia y las reflexiones. Adelante, Daniel, para que modere las preguntas. Bueno, pues ha hablado, muchísimas gracias por esas reflexiones y me quedo con esa invitación que nos hace a no etiquetar, a evitar los sesgos, que creo que es una reflexión potente
para un país tan dividido. Bueno, voy a iniciar dándole la palabra a Mario Alejandro Nieto. Mario Alejandro, estoy activando su audio. Adelante. ¿Ahí me escuchan? Sí. Sí. Buenas noches a todos y hablado. Hablaba usted y traía a colación pues lo de un escritor inglés. ¿No será que nos está haciendo falta o está haciendo falta que los jóvenes participen en política? No en politiquería, sino en política. ¿Y no será que también hay una ausencia de líderes nuevos? Bueno, yo creo que la política indudablemente es un terreno en el que a los muchachos muchas veces no, como que no les interesa meterse, no les interesa untarse o salpicarse, por decirlo de alguna manera, porque creen que eso no es sino un nido de ladrones, etcétera, etcétera. No obstante, hay muchos jóvenes que tratan de hacer política, que tratan de hacerse oír, que tratan de hacer sonar su voz. Y no es una cosa de ahora. Hubo políticos muy jóvenes en el siglo pasado, empezando por el mismo Alberto Lleras, que fue presidente por primera vez, no recuerdo exactamente, pero a los 40 y tantos, 30 y tantos, ¿no? Y después tuvimos políticos brillantes, muy jóvenes, como Luis Carlos Galán y otros, que sobresalieron bastante en el terreno político, ¿no? Hay una cosa que es muy simpática y es que algunos políticos que llegan como lo que ahora se llama outsiders, o sea, de ese mundo externo que no pertenece tradicionalmente, que no corresponde tradicionalmente al mundo político, y llegan de la academia o llegan del sector privado, etcétera, etcétera, y se venden como antipolíticos, pero siguen con el discurso de que son antipolíticos después de 20 años de estar haciendo política, ¿no? Entonces, y es muy gracioso que haya políticos que ya convertidos en políticos profesionales sigan hablando como antipolíticos o que se crean que no son políticos, ¿no? Yo creo que hay que asumirlo. Desgraciadamente hay muchos políticos que hacen que la política parezca una profesión vergonzosa o vergonzante y que no le llame la atención a los muchachos. Pero yo creo que hay muchachos y en los años recientes hemos visto en el Partido Verde, en el Partido Liberal, inclusive en el Centro Democrático, vemos muchachos que están tratando de hacerse oír con unos enfoques un poco distintos de los mayores dentro de sus propias colectividades. Lo hemos visto en el Partido Verde, las diferencias que han tenido algunos más jóvenes con otros más veteranos. Lo vimos con el representante Gabriel Santos en el Centro Democrático, que es una voz disonante dentro de ese partido, porque nos hemos acostumbrado a que si es del Centro Democrático es un truán, o si es del Partido Liberal es un ladrón, o si es... Y no se puede, como dije hace un rato, no se puede etiquetar a todo el mundo y no se puede generalizar. Yo creo que hay liderazgos, yo creo que hay madera, creo que hay futuro, ¿no? Lo que pareciera que no hubiera es esperanza, porque tenemos unas instituciones que no actúan, unas instituciones que son muy lentas para responder a los problemas que tenemos, ¿no? Entonces, por ejemplo, hablando de la seguridad en Bogotá, la alcaldía de una manera ¿qué será? Muy, no sé, como con mucho aspaviento, entonces han dicho que van a proponer que se convierta en hurto agravado o en un delito más grave, un robo cuando hay un arma de por medio, no importa si el arma es un palo o es una pistola o un cuchillo. Pero lo que no nos dicen o lo que no piensan antes de hacer eso es que hay un grave problema.
Y es que, ¿qué ganamos con decir que hay que encerrar a un ladrón, al que se roba un celular o al que se roba una maleta o yo qué sé, al que atraca a alguien, si no hay dónde encerrarlos, ¿no? Si sabemos que las URIs están llenas hasta en un 300, 400% y a las cárceles no les cabe un alma. Entonces hacemos las cosas al revés. Alguien decía por ahí una cosa de una manera muy gráfica, y es el problema de una gotera. Si yo tengo una gotera en la casa, pongo un balde y listo, pero eso impide que la casa se me inunde o se me encharque toda. Y se llena el balde, entonces toca cambiarlo por otro balde, ¿no? Y no arreglamos la gotera. El problema es que no arreglamos el techo. Y vamos a seguir ¿hasta cuándo? Hasta cuando se nos acaben los baldes. Entonces aquí proponen penas más duras, más cárcel, se inventan nuevos delitos, etcétera, etcétera. Pero no hacemos nada con las cárceles. Llevamos 20 años diciendo que van a construir no sé cuántas cárceles, qué tal, pero el hacinamiento en las cárceles colombianas es espantoso. Entonces, no se puede seguir creyendo en los que hablan y hablan y hablan y prometen todo lo que no van a hacer. Y por ese lado es que deberíamos empezar la renovación, en que la gente no nos prometa cosas que no pueden cumplir, sino que más bien sigan el ejemplo de Churchill, que de verdad nos diga, mire, solo los prometo sangre, sudor y lágrimas. Y uno ya sabe a qué atenerse, pero no que le pinte pajaritos de oro a la gente y al final pues pasa lo que pasa y no cumple. Gracias, Vlado. Voy a darle la palabra a Eduardo Vergara. Eduardo, muy buenas noches ya. Gracias por acompañarnos. Estoy activando el audio. Adelante. Muy buenas noches. ¿Me escuchan? Sí, señor. Buenas noches. Muy buenas noches. Extraordinaria intervención de Vlado, muy reflexiva. Y mi intervención va un poco también en esta reflexión. Esta mañana, leyendo el periódico El Tiempo, observábamos que en Colombia nuevamente tenemos en grupos ilegales dedicados al narcotráfico, en grupos de subversión, como lo queramos etiquetar, 13.900 colombianos alzados en armas contra lo que hemos denominado el ordenamiento jurídico o la institucionalidad vigente. De esos grupos, disidencias de las FARC, ELN, el Clan del Golfo, me aterró, mi querido Vlado, y a todos los participantes, que el 85% de las nuevas fuerzas, comillas, que son las viejas de toda la vida, porque es la guerrilla más antigua del continente, es el narcotráfico que viene golpeando desde hace más de 40 años la civilización y por ende también a Colombia como propulsor del tema. Y me impactó el siguiente anuncio. El 85% son nuevos muchachos o muchachos nuevos que entran a grupos viejos. Así decía el titular de prensa. Entonces, nuestra juventud, comillas, de esa provincia olvidada de Colombia, la estamos colocando como carne de cañón para el narcocultivo, para la violencia desencadenada y para que nos pase como José Eustaquio Rivera, que se los tragó la manigua y se los tragó la violencia. Entonces, Vlado, más bien lo que nos falta es un liderazgo especial en la sociedad que están asumiendo otros grupos, llámense ilegales o no, y que están asumiéndolos con etiquetas que la propia juventud no entiende y que el liderazgo está ausente. Pues yo creo que una de los grandes problemas que tenemos nosotros es que no buscamos liderazgo, sino como salvadores, ¿no? Alguien que nos salve. Buscamos un papá o buscamos un personaje que ponga orden, etcétera.
y no alguien que de verdad lidere, porque liderar es dar buen ejemplo, liderar es hablar con la verdad. Un verdadero líder no miente para lograr sus propósitos. Un verdadero líder enseña con el ejemplo. Un verdadero líder no engaña a su gente, no la engaña ni con falsas promesas, ni con negocios por debajo de la mesa, ni con amigos de dudosa reputación, ni con populismo, etcétera, etcétera. Un verdadero líder es lo que nosotros necesitamos. Y acabamos de ver, o estamos viendo ya, la salida de una persona que ejerció ese tipo de liderazgo, que nunca tuvo un asunto familiar metido en el gobierno, involucrado en el gobierno, que nunca le encontraron o le denunciaron un negocio, que nunca se excedió en sus funciones, etcétera, etcétera. Y estoy hablando de Angela Merkel, la ya saliente canciller de Alemania, ¿no? Liderazgos así es lo que necesitamos, un liderazgo tranquilo. Esta señora, por ejemplo, durante toda la pandemia habrá dado 5 o 6 discursos en todo el año o año y medio de la pandemia, pero cuando hablaba eran tremendos discursos. No estaba hablando todos los días, ni cada media hora, ni regañando, ni recomendando, ni echándose flores en la televisión, ni nada de estas cosas. Y manejó la pandemia de una manera admirable, aunque no exenta de tropiezos, como en todos los países. Pero ojalá nosotros, el año entrante, tenemos la oportunidad de escoger, de elegir un líder. Y ojalá pensemos en un líder y no en un salvador, no en alguien que nos saque de la olla, sino en alguien que nos ayude a ser mejores ciudadanos, a ser mejores como personas, a ser mejores como profesionales. Gracias, Vlado. Quiero extender una pregunta que hay un proyecto y estaba tratando de verlo en internet, que Jorge Ortiz menciona que si nos puede ampliar un poco del proyecto Pasquín, un Pasquín en donde pues en medio de la era digital logra 100 ediciones impresas. Entonces, compartirnos un poco de ese proyecto y en qué consiste. Bueno, un Pasquín es un periódico que yo Sí, fundé. primero que nos cuenten, yo lo tengo por acá hablado. Sí, yo también tengo por acá un ejemplar. Bueno, ahí están los últimos. Un Pasquín es este periódico, ese es el anterior, exacto. Este es el número 99 y este es el número 100, que está dedicado a el periodista Antonio Caballero, que murió ya va a ser un mes, el 10 de septiembre. Este es un proyecto que yo empecé como un proyecto, como un periódico antiuribista, en un momento en que toda la prensa de este país era uribista, inclusive la revista donde yo trabajaba, ¿no? Porque Felipe López, aunque la gente no lo supiera explícitamente, era muy uribista. Sin embargo, a pesar de que él era uribista, dejaba que la gente dijera lo que pensaba en su revista, ¿no? Los colaboradores de la revista, como Antonio Caballero, como yo, como otra cantidad de personajes, pudiéramos decir las cosas libremente. Pero en general, la esencia de la prensa era uribista. Entonces yo dije, no, hay que hacer un periódico por lo menos para dejar una constancia de que no todos éramos uribistas. Qué pena cuando lleguen los marcianos en el siglo 50 y encuentren puros pergaminos por allá perdidos donde solo se hable bien de Uribe y solo lo aplaudan. No, hay que decir que Uribe sudaba, que Uribe se equivocaba, se tropezaba, etcétera, etcétera. Y bueno, pero eso fue hace 15 años y eso fue evolucionando y ahora pues ya es un periódico mucho más avanzado en los temas, pero también en el contenido en general
hemos hecho denuncias, hemos hecho entrevistas importantes, hemos tenido plumas maravillosas desde Enrique Parejo González hasta Rafael Pardo Rueda, Rodrigo Pardo García Peña, bueno, una cantidad de personajes. Hay personajes de distintas tendencias, unos más de centro, otros menos de centro, unos más hacia la derecha, otros más hacia la izquierda. Mamamos gallo, tratamos de hacer un producto fresco, distinto, diferente, y se hace con las uñas. Tiene varias ventajas. Una es que este es el único periódico verdaderamente gratuito de Colombia, porque no se les cobra a los suscriptores ni a los lectores, pero no se les paga a los escritores. Entonces, todos aportan su trabajo voluntariamente, todos aportan sus artículos o sus dibujos de una manera muy generosa, porque no es una empresa con ánimo de lucro, es un periódico con el cual queremos comentar la realidad del país desde distintas perspectivas, desde distintas miradas, desde diferentes ángulos. Entonces, tratamos de hacerlo. Y sí, es un periódico que ha sido independiente desde el comienzo. No nos hemos casado nunca con ningún partido ni con ninguna organización política de ninguna índole, ni nada de eso. Se hace con las uñas, se hace con las uñas, por ejemplo, aunque muchos no lo creen, pero RCN nos apoya, RCN Radio nos ha apoyado en muchas ediciones, nos colabora con eso, hemos tenido otros anunciantes esporádicos, pero lo ideal sería que hubiera más apoyo para poderlo hacer de una manera más masiva, para poderlo producir y distribuir en muchas más partes, ¿no? Se consigue aquí en Bogotá en librerías como La Nacional, como La Lerner, como Prólogo, como La Tornamesa, y en distintos restaurantes, en el Centro Andino, por acá por la zona de Chapinero, etcétera, etcétera. Entonces, ahí tratamos de hacerlo. Es una tarea muy bonita, es una tarea muy grata, exigente por la falta de recursos, pero ha valido la pena, y estos 100 números, la edición 100 coincidió precisamente con la muerte de Antonio Caballero, entonces ahí pues le hicimos un homenaje, un tributo a alguien que en algún momento también fue colaborador de nuestro periódico. Gracias, Vlado. Voy a Perdón, cambiar. se puede leer en unpasquin.com gratuitamente, abierto. Ahí está, se puede ver la edición en PDF y se puede ver la versión web también. Vlado, y ahora que toda la prensa es antiuribista, va a tocar cambiarle el sentido al pasquino, ¿no? Yo no sé, ¿no? Pero pues es que ya un pasquín es un pasquín. Y yo le puse ese nombre porque cuando lo saqué, sabía que los uribistas iban a decir, cualquiera que fuera el nombre que yo le pusiera, los uribistas iban a decir, ese es un pasquín de ese vago del Vlado. Entonces, pues para ahorrarle la pensada, de una vez le puse yo un pasquín. Y ya, casi no me registran el nombre, pero al final logré registrarlo, porque que era un genérico, que no sé qué, etcétera. Pero al final logré registrarlo, pero sí, es un pasquín, y me parece bonito ese remoquete, ¿no? Convertido ya en un nombre muy institucional. Gracias, Vlado. Voy a cambiarle completamente de pregunta, y es sobre su proceso creativo, ¿sí? Entonces, la creatividad y la innovación, y pues yo dirijo una compañía tecnológica, pues finalmente la ideación y llevarla al éxito es lo que se conoce innovación, ¿sí? Y conocer personas creativas que constantemente pues están mostrando al público ideas y ideas visuales, pues es muy atractivo como conocer un poco ese proceso creativo, ¿sí? Porque no nos comparte poco para todos los que participamos y están en el foro del mundo de la innovación y de la creatividad, cómo es el proceso de creatividad y podríamos decir llamémoslo innovación de Vlado. Bueno, yo
yo voy a aprovechar para hacer una cuña. Yo fui editor de tecnología de la revista Semana. Yo fundé la sección de tecnología de Semana, que no existía, y al comienzo tenía un par de redactores que hacían la sección y yo era el editor, y después ellos se fueron y yo quedé a cargo de la sección. Gracias a lo cual pude conocer a personajes fascinantes como a Steve Jobs, como a Bill Gates y a varios de esos gurúes de la tecnología a nivel mundial. Y en alguna ocasión estaba en una conferencia con el vicepresidente mundial de Hewlett Packard. Y el tipo se echó su rollo y entonces contó que la empresa había comenzado en un garaje, que la habían fundado en un garaje y que después habían crecido y ahora están en no sé cuántos cientos de países y que tienen no sé cuántos billones de facturación y no sé cuántos centenares y miles de empleados, etcétera, etcétera. Cuando el señor terminó su presentación, le pregunté yo, en la sesión de preguntas, yo levanté la mano de primero. Le dije yo, mire, Microsoft empezó en un garaje, Dell empezó en un garaje, Hewlett Packard empezó en un garaje, Apple empezó en un garaje. ¿Usted me puede decir qué hay en los garajes de Estados Unidos? ¿No? Esa fue mi pregunta. Dígame qué hay en los garajes de Estados Unidos. Obviamente todo el mundo se rió. Y el señor no supo darme una respuesta así como muy convincente. Y yo después viví 10 años en Estados Unidos y descubrí que había en los garajes de Estados Unidos. ¿Saben qué hay en los garajes de Estados Unidos? Les voy a compartir la chiva. Libertad. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando un señor o un muchacho se encierra en el garaje, el resto de la familia no se mete allá y dice, no, Chucho está por allá metido en el garaje, quién sabe qué está haciendo. Mientras tanto, Chucho, o como se llame el que esté en el garaje, está armando y desarmando un televisor o una plancha o no sé qué, viendo a ver si puede volver redondo lo cuadrado o viceversa. Y como no tiene a nadie que lo esté molestando y que le esté diciendo, oiga, no está bajando mucho eso, oiga, súbale, oiga, quítele, oiga, mire, eso va a ser un corto, mire, va a dañar la casa, mire, no sé qué, no, va a armar un incendio, ¿no? Entonces la gente es libre y puede hacer la cantidad de cosas y se equivocarán. No sabemos toda la cantidad de materiales que gastaron Steve Jobs y Steve Wozniak antes de lograr una cosa que medio funcionara, que después se convirtió en un computador, ¿no? Y así como eso, quién sabe la cantidad de cosas que habrán pasado en cada caso, ¿no? Entonces, la innovación y la creatividad es una cosa que no puede tener fronteras y no puede tener restricciones, porque en el momento en que le pongan restricciones, pues ahí ya la cosa se complica, porque ahí ya, no, es que usted puede, pero tal cosa. IKEA, que es una empresa de muebles sueca, tiene una política muy interesante. Y ellos dicen, miren, necesitamos producir una silla para jóvenes que no pueda ser vendida en más de $40. Y convoca el concurso, ¿no? Y el que logra hacer el mejor diseño con esos parámetros, el único parámetro es el costo final. El costo final es de $40 y por eso tienen los diseños que tienen y la forma como se hace. Entonces yo creo que a la gente hay que darle libertad y yo la he podido tener y donde yo no me sienta libre, yo no trabajo. Yo antes de postularme a un puesto, en la entrevista o en la conversación preliminar, yo pregunto,
cuando se trata, por ejemplo, de escribir o de dibujar, de expresar mis opiniones, yo pregunto, ¿puedo hacer lo que se me dé la gana? Y si me dicen que no, yo les digo, bueno, gracias. Entonces no pasa nada. Ni siquiera pregunto cuánto me iban a pagar. Pero cuando me dicen que sí, ya la cosa cambia. Entonces, yo creo que se necesita para que la creatividad pueda andar, pueda abrirse, pueda tomar vuelo, se necesita que haya libertad. Pero no solo la libertad que le dan a uno los demás, sino la libertad que uno mismo se debe dar. Y en ese sentido, uno debe pensar siempre en dos cosas. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Eso es una cosa. Y la otra cosa es pensar, el no ya lo tengo garantizado. De ahí en adelante todo es ganancia. Entonces, si usted hace una cosa bien sollada y tal, que sabe que a su jefe, o usted presume que a su jefe no le va a gustar, hágala. De todos modos, él ya le va a decir que no y usted ya está preparado. Pero qué tal que el tipo le diga que sí. Y así yo he logrado muchas cosas interesantes, ¿no? Porque a veces uno mismo dice, no, es que si yo les llevo esto, no le va a gustar, no me va a apoyar, no me lo van a publicar. Y resulta que sí, porque a veces uno mismo es el que se pone el obstáculo, el que se pone la pared, el que se pone el impedimento. Y no les dé miedo que les digan que no. No les dé miedo, no sientan, no se acomplejen, vuelvan a empezar, y no les dé miedo. Para un sí, en muchos casos, hay muchos nos ahí detrás. Entonces hay que pensar cómo se hace. Y la creatividad, yo defino la creatividad como la posibilidad de hacer algo original o algo distinto con algo ordinario, con algo normal, ¿no? Hacer algo extraordinario con una herramienta o con un instrumento ordinario. Por ejemplo, si yo le entrego a cada uno de ustedes un lápiz y le digo, haga con ese lápiz lo que quiera. De pronto alguno se lo pone a una silla que está coja para que no quede coja. Otro se pondrá a hacer cuentas. Alguna mujer se amarrará el pelo. Otro se limpiará los oídos. Y habrá alguno que otro que escriba poemas o novelas y otro que dibuje, ¿no? Entonces, esa posibilidad, y entonces los que tienen el mejor talento, pues son los que, o las mejores capacidades, son los que van a sobresalir. Pero también hay una cosa que toca decir cuando se habla de creatividad. Y lo digo yo que vivo supuestamente en el mundo creativo y que llevo 35 años ganándome la vida a punta de dibujar y de escribir y de hablar. No es pecado no ser creativo. No somos mejores personas por ser creativos. Se puede ser operativo y ser brillante. Yo puedo coger y decirle, mire, yo le hago ese lápiz, yo no me inventé el lápiz, pero soy capaz de hacerle ese lápiz idéntico, pero más barato. No, yo no me lo inventé, pero estoy siendo un operativo genial. Entonces, yo creo que está sobrevalorado el tema de lo creativo, y lo digo de verdad como un creativo, tanto desde el lado de la publicidad como el diseño, como el periodismo. Pero yo creo que hay que entender que un panadero que su único oficio es amasar el pan y ponerlo en el horno y sacarlo a tiempo, es una persona muy importante, es una persona indispensable en nuestra sociedad, como lo es el que maneja un tractor en una obra, o el que recoge café, o el que corta caña en el Valle del Cauca. No es un crimen, no es un ciudadano de menor categoría. De hecho, en los países desarrollados, claro que hay gente creativa, pero los obreros, la gente que vive de la mano de obra, gana muy bien. Un mecánico en Alemania es una persona respetabilísima, o un señor que repara lavadoras, o un señor que maneja bus.
Y en muchos países viven el ingeniero que es decano de la facultad de ingeniería más importante del Estado, vive al frente del mecánico que se gana la vida arreglando carros todos los días de su vida. Y a ninguno de los dos lo mira y nadie lo mira por encima del hombro. Aquí no, aquí todos tenemos que ser doctores o genios o artistas. Y no, los países no salen adelante a punta de genio solamente. Imagínense ustedes si Steve Jobs hace un computador, listo, él se lo craneó. ¿Y cuántos obreros necesitaba para que eso se volviera el producto que se volvió? ¿Cuántos ingenieros, cuántos soldadores, cuántos electricistas, etcétera, etcétera? No, imagínense ustedes a Steve Jobs, a Bill Gates, a Michael Dell, a Jeff Bezos, a todos esos encerrados en una casa produciendo, a ver cuánto producen, ¿no? Sí, unas ideas geniales, pero ¿quién las va a hacer? ¿Quién las va a llevar a la práctica? ¿Y quién las produce? Y después, ¿quién las transporta? Y después, ¿quién se la entrega en la puerta de su casa? Toda esa cadena, todos los que intervienen en esa cadena productiva aportan mucho valor. Y todos son importantes. Entonces, sí, la creatividad es una berraquera. Y yo digo, qué bueno no vivir de un trabajo que me exija esfuerzo físico. Pero ser operario o ser operativo no es ningún crimen. Y yo creo que eso lo tenemos que aprender a valorar a los técnicos, a los tecnólogos en este país. No todos tienen que ser doctores, abogados, ingenieros, etcétera, etcétera. Gracias, Vlado. Muy buenas reflexiones de profundidad en lo que vivimos en nuestra sociedad y lo que nos ayudaría a tener pues una mayor equidad y mayor respeto por los oficios y las labores operativas. Bueno, Santiago, le doy la palabra para que iniciemos el cierre. Bueno, muchísimas gracias, Vlado. Súper interesante la conferencia. Interesante lo del Pasquín. Muchos éxitos y todo el apoyo que le podemos dar. Siempre es importante tener crítica. ¿Sí? En Colombia vivimos diciendo que no estamos conformes con el país, pero tenemos una cosa que hay libertad de prensa. Aquí se puede decir las cosas de la derecha, de la izquierda, del centro, lo que sea, y yo creo que ese es uno de los poderes y una parte del equilibrio del Estado de Derecho es la prensa y la opinión. Así que adelante con esa empresa. ¿No? Agradecerle, Vlado, por la excelente conferencia. Ahora tenemos nuestro menjurje, ¿no? Ahora. Sí, señor. Acto seguido, entonces ahí nos veremos. Muchas gracias a todos los participantes e invitarlos a la tribuna del próximo 13 de octubre a la misma hora, la conferencia Colombia, origen del software. Tendremos a la presidenta de FedeSoft, la Federación Colombiana de Empresas Software, la doctora Jimena Duque, todos muy invitados. Nuevamente, Vlado, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes, a Olimpia, a Colpatria, por supuesto. Ha sido un gusto, Santiago, de verdad estar acá. Y bueno, esperemos que tengamos en algún momento otro espacio en el cual podamos coincidir y que tengamos en cuenta de verdad que hay mucho por hacer y todo empieza por uno mismo. No nos podemos quedar esperando, no nos podemos atener a que alguien haga o que inventen la ley ideal, la constitución perfecta para empezar a hacer cosas. Todos podemos aportar desde nuestro oficio, desde nuestro aprendizaje, desde nuestras capacidades. Muchísimas gracias y de verdad que bueno que tengan este tipo de foros en los cuales se puedan tocar tantos temas y desde tantas perspectivas. Bueno, muchísimas gracias, feliz noche para todos y nos vemos el próximo miércoles. Muchas gracias.